8 billones de seres humanos. 8 billones de voces. ¿Cómo llamar la atención de Dios de entre tanta gente en este planeta en que vivimos? ¿A quién verdaderamente Él se inclina para oír? ¡Oh, Dios! Ten misericordia de mí. No soy más que un simple pecador. No es bueno tomar el pan de los hijos y lanzarlo a los cachorros. Lo sé, Señor. Pero también los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus dueños. Nosotros merecemos estar aquí, pero él no. Señor, acuérdese de mí cuando entre a su reino. Dios no se niega ante quien se aproxima a Él con sinceridad. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El sincero rasga su alma, juega limpio, no disfraza ni esconde su real intención. Él es quien es. La oración sincera es la más pura expresión del alma. Es el puente que hace la conexión entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Yo hice un propósito de ayuno, ayunaba de madrugada, hacía de todo, las 24 horas hablaba para Dios que quería el Espíritu Santo. Yo ya les decía a las personas que Dios curaba, que Dios liberaba, solo que yo no podía hablar de salvación porque aún no tenía la seguridad de mi salvación. Yo no tenía el Espíritu Santo. Pero un día estaba trabajando en un local solito y platicando con Dios, le dije a Dios, dije así: Dios mío, colóquese en mi lugar. Usted me curó, pero lo principal que es mi alma, usted aún no la curó. Necesito el Espíritu Santo, que es la paz, que es la certeza de mi salvación. Usted tendría valor de hablar de mí a alguna persona si no me conociera como yo he hablado a las personas de usted. Cuando dije eso, ese día fue lo más precioso de mi vida, porque ahí no fue el pastor que habló conmigo. Yo no estaba ni en la iglesia, estaba trabajando, pero mi sed era tan grande de recibir el Espíritu Santo. Yo le dije: no te estoy pidiendo dinero, no te estoy pidiendo carro, no te estoy pidiendo casa. No quiero tener una hora más de vida, pero lo que no acepto es que llegue a mediodía de hoy y usted no entre en mi vida. Cuando dije esas palabras, el Espíritu Santo vino sobre mí y dijo: yo nunca te abandoné, siempre estuve contigo. A partir de hoy se acabó tu sufrimiento y entró una fuerza dentro de mí. Yo no sentía, pero entró una alegría dentro de mí que era inexplicable. En esa misma hora desapareció el vacío. Después de ese día, mi vida nunca más fue la misma. Los problemas financieros continuaban a mi alrededor. Las personas continuaban rechazándome, pero yo no estaba solo. Yo no estaba más solo. Mi mayor placer hoy no es trabajar para ganar dinero, es luchar para ganar un alma. Es luchar para llevar a las personas a tener lo que yo tengo. Yo les digo, lo que estás queriendo es muy poco, porque lo que Dios tiene para darte, no tienes noción. Si de verdad usted tiene sed de recibir el Espíritu Santo, sobre todo, haga un desafío. Sea sincero, derrame toda su vida delante de Él. El Señor Jesús de pronto atenderá el deseo de su alma. Yo sé, Dios mío,
que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada.